Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más a este su canal de Drácula. En esta ocasión, acompañado, muy bien acompañado por mi querido y gran amigo y maestro de vida, Juan Carlos Campuzano. Querido Juan, ¿cómo estás, amigo? Encantado de estar aquí, gracias Enrique, encantado. Muchas gracias. Pues nada, hoy vamos a romper un poquito las reglas, ¿no? Porque tradicionalmente hablamos particularmente de Drácula en este canal, pero hoy vamos a hablar de su hermano siamés, de otro universo, que es Batman, porque precisamente hoy se celebra el World Dracula Day. ¿Estás de acuerdo, World querido? Batman Day, World Batman Day. Perdóname, es que yo, ya sabes, Drácula. Hoy es el día de Batman. El de Drácula es en mayo, pero hoy es el día de Batman y es un evento muy importante. Y bueno, pues tenemos aquí una presencia que es importantísima, como un experto, a Juan Carlos Campuzano, un verdadero experto en Batman, no nada más experto de esos que están estudiando Batman ahorita, sino es un experto de vida. Él creció, ¿no? Siendo fan de Batman y es uno de los principales pues expertos en Batman, es una enciclopedia importantísima. Y para que no se me vayan al cuello como Drácula, porque este es un canal de Drácula, ¿no? Al final, ¿no? Vamos a encontrar la relación, ¿no? Entre todo esto que vamos a platicar y precisamente Drácula, porque acuérdense, no nos vamos a salir de línea. Ahora, también habíamos prometido hablar de Blade, ¿no? Esta semana, pero la verdad es que nos agarró un poco de sorpresa a mí el día de Batman, porque además es un día que, como el Día del Padre, cambia, ¿no creo, Juan? Sí, resulta que es el tercer sábado de septiembre, De septiembre. entonces van a ir cambiando, los números van a ir cambiando, tercer sábado de No es septiembre, fijo, y no es fijo, es como el Día del Padre, exacto. como el Día del Padre. Por el Día de Madre sí es 10 de mayo siempre y a A chaleco, fuerza, pero sí, el a Día del fuerza. Padre es no sé qué domingo, también de junio, no sé qué cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si te parece, platiquemos nada más hoy de manera improvisada y corta, nos preparamos ahí unas cuantas slides para platicar precisamente de la transmedia de Batman, ¿no? Este personaje importantísimo para la cultura pop, ¿no? Y que además hoy domina el entretenimiento a nivel mundial, ¿no? Yo creo que si no existiera Batman, pues DC Comics ya estaría más muerto que Drácula, quizá, ¿no? Y que además de alguna manera Batman es un engendro, es un descendiente de Drácula, indirecto es un descendiente. Ya lo habíamos visto, voy a dejar la liga del video que hicimos precisamente de Batman Drácula, no quisimos repetir contenidos, pero entonces aquí lo dejo abajito para que lo puedan ver, ¿no? Para que tengan esa otra experiencia también, pero precisamente, bueno, pues ahí está la relación que tenemos con Drácula para este canal, ¿cierto? Y que además que eso es curioso porque también en ocasiones gente que no está versada en cómics, gente que no está metida en el universo de fantasía, Sí. curiosamente en el lenguaje popular también los confunden, ven a Batman y dicen Drácula y viceversa. Sí, bueno, pues además lo habíamos visto, ¿te acuerdas? En ese video que ya grabamos, me encanta a mí la referencia que tienes de la batiseñal, ¿no? De dónde Exacto. se da, porque además también pues tiene un coqueteo muy importante con la figura de Bela Lugosi, la transformación a vampiro. Entonces, ya Exacto. platicamos de eso, pero bueno, hoy vamos a dedicar esta charla a Batman, pues porque es un día sumamente especial. Entonces, preparamos nada más así, de manera muy improvisada una charla que vale mucho la pena porque, insisto, Juan Carlos es el experto, por lo menos desde mis entenderes, ¿no? En México, más versado en Drácula. Es impresionante lo que sabe este señor. Entonces, querido Juan, arrancamos con esta imagen que, bueno, pues evidentemente, pues es el génesis de todo, ¿no? Es la explosión. Cuéntanos qué es y por qué es tan importante para nuestra cultura esta imagen. Batman va a tener su nacimiento en el número 27 de la revista Detective Comics. Uh -huh. Cuando se lanza Detective Comics es un evento porque la compañía, que más adelante llegaría a ser DC Comics, había dejado de simplemente hacer copy-paste con las tiras del diario, del periódico, Sí. crea material nuevo Uh a -huh. partir de Action Comics, donde nació Superman en 38, y el segundo trancazo va a ser que
el éxito de Detective Comics lleva entonces a experimentar, después de varios números con puras narrativas, digamos, de detectives y de gángsters. En el número 27 aparece por primera vez Batman, siendo su alter ego el millonario Bruce Wayne, metido justamente en una narrativa que tiene que ver con crimen organizado. El crimen organizado no ha dejado de ser noticia desde entonces. Sí, sí. De hecho, la primera historieta de Batman en la historia se llama El caso del sindicato del crimen, el caso del sindicato químico, Chemical Syndicate Case, que es precisamente esta cuestión del crimen organizado. Batman va a enfrentarse a gángsters en su primer ciclo de vida. Que eso es bien interesante porque además Batman estaba insertado en un universo pues gangsteril y que además, bueno, la misma publicación de Detective Comics jalaba más para allá, ¿no? No tanto por el tema de superhéroes, para eso estaba Action Comics y estaba más bien Superman, que había salido creo que unos meses o un año antes, tú sabrás más que yo, pero ahí lo que es bien interesante es la aparición de Batman insertado en un mundo de crimen. No al revés, no se crea al personaje y alrededor se crea el universo, ¿no? Y efectivamente, ya habían tenido gran éxito con Superman, sí, en el sentido de lograr al todopoderoso, al superhéroe todopoderoso. Y la contrapartida va a ser en un mundo, y además un mundo que va a ser un mundo que está a punto de entrar a una guerra mundial. Sí. Precisamente, así dicen algunos historiadores de DC, el horror de la guerra en Europa y el horror de las calles de Nueva York, sobre todo Nueva York, viene a ser también el contexto lúgubre, sí, el contexto urbano lúgubre, que es Nueva York en la noche, Nueva York plagado por criminales. Es el sitio que requiere un vengador de la talla de Batman. Fantástico. Y esto, bueno, pues esta primera imagen es bien interesante, ¿no? Porque hay mucha controversia entre la creación del personaje, ¿no? Porque hay un tema de autoría ahí un poco gandallil, por decirlo menos, ¿no? Porque además es importante recordar que a diferencia de el honor que se le hizo a Superman con sus dos autores hermanos, Jerry Siegel y Joe Shuster, el asunto es que Bob Kane hizo todo tipo de arreglos legales para que su nombre apareciera en todas las publicaciones, en todas las portadas. Y resulta que, bueno, Bob Kane tuvo un equipo espléndido de ayudantes. La primera controversia vino de que esta figura que estamos viendo con estas alas extendidas parece haber sido recreada por Bill Finger. Y Bill Finger tenía su propia versión de Batman, que no tenía una capucha, por ejemplo. Sí. Y Bob Kane después ajusta estos detalles, y con el tiempo, que también resulta una controversia hoy en día está aceptado en la biografía de Bob Kane que Bob Kane tomó el modelo del ornitóptero de Leonardo da Vinci para diseñar estas alas, cosa que algunos de sus enemigos han negado, ¿verdad? Pero esto ya quedó como la biografía oficial de Bob Kane, que aparece, por cierto, en el libro Batman and Me, es la fuente Batman and Me, es la biografía oficial de Bob Kane, el padre de Batman. Sí. Está fantástico. Sí, bueno, pues son las inspiraciones. Además es evidentísimo, ¿no? Que hay mucho de Leonardo da Vinci por ahí. Yo en una clase de cómic, ¿no? Cuando hablaba yo de la creación de Batman, siempre decía que metías tú en una licuadora un poco de Superman, un poco de Drácula y un poco de Leonardo da Vinci y un poco de Sherlock Holmes. Exacto, ¿no? La parte detectivesca. Exacto, y le metías ahí y lo que saliera, pues ese es un poco el resultado, ¿no? Efectivamente, una amalgama de personajes, y quienes han escrito sobre Batman también desde lo que sería la novela policíaca, que hay muchas líneas que conducen a Batman en términos de narrativa, y desde lo que es la narrativa policíaca y del Pulp Magazine, su antecedente directo, su padre es The Shadow, mismo que ya hablamos de él. Hablamos del Shadow y la conexión que hay con Drácula, ¿no? Y sobre todo con el cochero, ¿no? Exacto, el cochero, sí, que es la carroza. Muy bien. Ahora, empezamos con estos brincos, ¿no? Interesante porque, bueno, entendemos que el cómic fue un medio, hoy por hoy, bueno, es sumamente popular, pero en su momento fue un medio
muy limitado, además con muy pocos alcances y que francamente tuvo una historia muy lenta en reventar en lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero estos son los primeros cambios, ¿no? Tan lento a diferencia de hoy, tan lento que en aquella época le tomó 30 años. Ahora sí que le tomó 30 años a Batman graduarse, salir de las páginas de los cómics. Bueno, ya había aparecido en estos filmes por capítulos de de Columbia Pictures, tanto en 42 como en 48, pero cuando da el gran salto y se convierte en un fenómeno mundial es a partir de la serie de televisión de ABC. Sí. Y entonces estamos viendo una famosa escena creada por el maestro Carmine Infantino, uno de estos grandes dibujantes, artistas plásticos que se dedican al cómic. Muchos años fue el diseñador gráfico en jefe de DC Comics en los 60. Sí. Él tenía su propia versión de Batman y a él le tocó justamente en el año 64 el ponerle su emblema amarillo en el pecho al maestro Carmine Infantino, el emblema amarillo. Y yo esto lo estoy diciendo de forma muy personal porque este es mi Batman con el que yo crecí. Okay. Este es el Batman, primero lo descubro en la serie de televisión. Sí. Y ocurrió un fenómeno muy curioso en nuestro país. Mientras se emitía, porque las series de televisión tardaban tiempo, de hecho tardó un año en que se estrenara en México. Okay. En México se estrena a finales de 67. Okay. Y ocurrió un fenómeno muy curioso en México. Mientras los chicos veíamos a Batman en la tele, sí, ya se estaba vendiendo en los puestos de periódicos la versión del cómic de Editorial Novaro, okay, donde ya aparecía el cómic, aparecía el Batman moderno, fíjate, el de Neil Adams, sí, el Batman que ya era serio, que quería incluso, fíjate lo curioso, en la tele veíamos a Adam West y en los cómics ya estaba la versión que trataba de limpiar la imagen de Batman para hacerlo más serio, claro, para regresarlo a sus raíces oscuras. Claro. A la parte del crimen que estamos hablando, pero es súper interesante esto porque tú tienes mucho más claro que muchos la razón de ser del emblema amarillo, que además, bueno, pues ha pasado como algo icónico, ¿no? Que además ha sido retomado una y otra vez y ha generado también mucha controversia, ¿no? Ha generado controversia porque además incluso en las páginas de Detective Comics y de Batman en el 64, aquí entre paréntesis hay que recordar que Batman tuvo una etapa oscura en la que el propio desgaste de Bob Kane y de su equipo lo llevaron incluso ya a un agujero, ya a estancarse en el 60, por cierto, y aunque la gente que me está escuchando más joven no lo crea, en el 63 estuvieron a punto de cancelar los cómics de Batman porque ya eran muy repetitivos y trataron de levantar ventas tratando de mezclar a Batman con seres interplanetarios, pero sí, en historietas muy repetitivas y muy mal dibujadas, por cierto. Fue el periodo más pobre en términos de calidad de dibujo. Sí. Se cambia el staff de DC Comics y el nuevo editor de DC que está encargado del personaje es Julius Schwartz, sí, quien además él lo ha dicho también en el aniversario 50 de Batman, lo dijo, la idea de ponerle el emblema amarillo fue mía, así lo defiende Julius Schwartz. Matanga, dijo la changa. Porque decía, ahora hay que renovar a Batman, pero regresarlo a las raíces de el crimen, a volverlo a enfrentar a gángsters y a estafadores y a ladrones, así de alto nivel, sí, junto con Robin, pero con su emblema amarillo que indicaba, esta es una nueva era para el personaje. Okay. Cosa curiosa, cuando Frank Miller va a tomar a Batman y empieza a escribir el guión para The Return of the Dark Knight, alguien lo motivó a que diera una razón lógica de por qué Batman tiene un emblema amarillo en el traje. Y entonces en una de estas introspecciones que escribió Frank Miller dice, no puedo ponerme una armadura en la cabeza, cito textualmente a Frank Miller. Bruce Wayne reflexiona, no puedo ponerme una armadura en la cabeza, por lo tanto el emblema del pecho debería ser motivar a la gente y a mis enemigos a que me disparen. O sea, era una forma de que su pecho fuera llamativo para que fuera blanco de disparos de sus enemigos. La famosa teoría del blanco, ¿no? Exacto, el punto exacto, más visible, porque además todo él está cubierto en tonalidades, bueno, pues grisáceas o oscuras, y entonces exacto, ponemos algo muy brillante, ¿no? Y esa es una muy interesante teoría, ya la conocía yo, pero no sabía que era de Frank Miller.
Sí, eso lo dijo Frank Miller, así, y lo escribió, de hecho, en el guión. Ya ves que Frank Miller agregó a todo el mito de Batman, agregó algo importantísimo, que fue las reflexiones de un Bruce Wayne ya que está cansado, que ya le duele ser Batman, ya ves que parece ser que es un Batman a punto de retirarse. Me refiero a The Return of the Dark Knight, que es un parteaguas también. Y es que aquí lo que estamos viendo otra vez, ¿no? Citando a este teórico fantástico que se llama Henry Jenkins, ¿no? Que habla pues mucho de transmedia y particularmente habla de la cultura de la participación. Estamos viendo que al igual, ¿no? Que con Drácula, ¿no? No es el autor el que es el gran amo y señor de las narrativas, sino que es la participación de muchos artistas a lo largo del tiempo, que cada uno va dejando su propia huella, cada uno va poniendo, ¿no? Ahora sí que su granito de arena para que estas narrativas vayan creciendo, 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 y al grado que, bueno, se haga algo que cruce los medios, en este caso el cómic, al cine o a la tele o demás, que ahorita vamos a platicar, pero al final del día se transforman en cultura pop, ¿no? En cultura también que hoy por hoy es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Cada colaborador y cada persona que retomó el personaje después de Bob Kane le fue agregando, para algunos era el gran detective, para otros fue Batman inventor, sí, para otros seguía siendo como un demonio de la noche. Sí. Y aquí no me puedo resistir mencionar un dato interesantísimo. El maestro Richard Sprang, que firmaba Dick Sprang, Sí. solo que en esa época no le dejaba a Bob Kane poner su nombre, pero el maestro Richard Sprang llegó a escribir en los años 50 llegó a dibujar guiones de Bill Finger, Sí. preciosos, donde el propio Batman se relacionaba con personajes de la literatura. En particular, en el año 48 publicó uno que es precioso, donde Batman conoce a Julio Verne, imagínate eso. Qué maravilla. ¿De esa serie no tenemos ninguna relación con Drácula? Eso es curioso, porque resulta que la última relación con Drácula, que viene de Bill Finger, que yo estoy seguro que Bill Finger fue un entusiasta de Bram Stoker, esa relación de hecho se fue diluyendo, y la única relación que se dio con Drácula fue explícitamente algo que ya mostramos en este canal, la incursión de el monje rojo. ¿Te acuerdas del monje, claro, de Monk? Claro. Y de cómo Batman se Esos aproxima a un guiños de los carruaje. que ya platicamos, pero en esa sección particular, ¿no? En ese momento de que ya estaba coqueteando con seres literarios, ¿no hubo un coqueteo inicial ahí? No, el inicial fue el del año 38, el año 39, que ya lo comentamos aquí. Sí. Y hasta después vino el otro gran salto de renovar la narrativa del Red Monk Sí. con un guión de Jerry Conway, pero eso fue hasta los 80. Bien, muy bien. Y ahora, inevitablemente, pues tenemos que caer acá. Sobre todo tú, ¿no? Sí. Que además la incursión de ya live action Batman no es el primer live action. Recordemos que previamente a Adam West hubo 2 actores para la Columbia Pictures. Brevemente Lewis Wilson en el 42 y Robert Lowery en 1949. Sí. Aunque se trata del tercer live action Batman, fue proyectado en un momento clave de la historia de la televisión norteamericana, porque fue la primera serie con un alto presupuesto para televisión a color. Ojo con esto. Era un cómic traducido a la pantalla, cuando la gente empezaba a descubrir el color y sus posibilidades de efectos cromáticos. Sí. Que se dice, entre otras anécdotas, que el efecto cromático más caro y que resultaba un peso terrible para Fox fue el hacer los recortes de las viñetas de los golpes. ¿Recuerdas el PAO? El PAO, wow, CAPAO. Sí. Se tenían que recortar el negativo e injertarlo, cosa que era una técnica carísima, porque ¿te acuerdas que había que montarlo sobre la imagen? Sí, porque además ese era video, ni siquiera era film, ¿no? En film, hacer ese tipo de edición pues es mucho más sencillo, pero en video debió haber sido algo de otro nivel, ¿no? Que para los expertos en la serie, únicamente en la primera temporada se hicieron los recortes de los golpes que se veían saliendo de los puños de los actores. Era tan caro que después tuvieron que hacer un cuadro aparte. El cuadro completo, cortaban, de hecho en la edición cortaban y metían como el gráfico y regresaban. La presencia de este Batman, lo ha dicho su propio creador, el productor William Dossier,
Sí. La creación de este Batman era muy arriesgada, decía William Dossier, porque decía, si lo hacemos en serio, la gente se va a reír, porque un señor con este traje va a producir risa, no va a dar miedo. Sí. Y además hay un antecedente que no sé si todo el mundo sepa. El antecedente de la historia de esta serie fue, que no tiene nada de inocente, no sé si sabías, fue las reuniones del club de Playboy. Resulta que Hugh Hefner, a sus invitados del club de Playboy, y que esas reuniones, por ejemplo, que empezaron en el club de Playboy de Chicago, Uh-huh. para entretener a sus clientes, el señor Hefner, aparte de tener la mejor banda de jazz, se le ocurrió a Hugh Hefner y a un amigo proyectar los viejos filmes de Batman del año 48, Los cereales. los seriales, y como entretenimiento de adultos, para que los señores, antes de pasar con las conejitas, se rieran de Batman en la pantalla. Oye, qué padre, ese es un gran dato de cultura pop, ¿eh? O sea, Hugh No sé si Hefner y la pornografía. Exacto, o sea, Hefner, Empujan. por ejemplo, recibía a grandes dignatarios y a Sí, empresarios y a sí. gente con mucha plata, y los entretenía un rato antes de que eligieran a su conejita y pasara al privado, como que ustedes me entienden, y antes de eso les ponía las peliculitas de Batman y se reía, o sea, él convirtió, Hefner tuvo la culpa de convertir los filmes de Batman en cosa de risa para que los señores se rieran antes de pasar con las conejitas. Entonces Dossier estuvo en una de esas reuniones Claro. y Bill Dossier y otro colaborador les dijo, ¿no sería curioso hacer esto en color? O sea, un filme para que la gente se riera de Batman. Por desgracia ese es el origen, digo, y lo estoy diciendo con todo el dolor de alguien que piensa que Batman debería ser serio, Sí, pero en realidad hay un origen jocoso y un origen de playground sí. en el origen de la serie de Adam West. Bueno, pero la realidad del asunto es que sin esta serie, ¿no? Exacto, Batman no sería lo que es, ¿no? O sea, correcto. porque esta, por mucho que haya tenido ese tropezón, ¿no? Porque más, bueno, Star Wars tuvo también su Christmas Holiday Special y todo el mundo ha tenido su tropezón, ¿no? Pero al final del Ratos día, negros, sí. este es uno de los escalones más importantes para el personaje porque lo ponen precisamente en la cultura pop, lo ponen esta jocosidad, ¿no? Además dio para una cuestión muy artística, porque no era la chunga barata de la familia Peluche, o sea, Correcto. había un trabajo de adaptación sumamente importante, había cómicos de primera línea, ¿no? Y además, bueno, pues había una argumentación muy interesante que además generó todo una manera diferente de ver, no nada más al personaje Batman, sino el tema de los cómics, la cultura pop, la llegada con Andy Warhol, o sea, esto abre la puerta muchísimo a que los cómics, las narrativas de los cómics empiecen a brincar a otros medios y se hagan populares y no sean nada más de nicho, ¿no? En términos mediáticos, parte de la historia de la serie es interesantísima Uh-huh. por el revuelo que causó en Hollywood Sí. justo antes del verano del 66. Uh-huh. Recordemos que Batman se estrena el 12 de enero del año 66. Sí. Cuando terminó la primera temporada, hizo tal revuelo en la comunidad de Hollywood Sí. que resulta que grandes artistas y comediantes que ya estaban en su otoño de sus carreras, Sí. iban a la oficina de Dossier y les decían, por favor, ponme de villano de Batman, quiero salir en la serie. Los propios actores querían salir. Hay una anécdota que me encanta. El gran director de cine de origen alemán, fíjate, un director de cine de origen alemán que hizo películas serias de Sí. misterio, Sí. un señor casi cerca de Hitchcock, para que te des una idea, Uh-huh. el maestro Otto Premingler, director de cine, Uh-huh. cuenta que un día llegó a su casa y su hija que estaba en la primaria le hizo un berrinche a la hora de la comida porque le dijo, quiero que salgas en Batman. Y el tipo dice, ¿estás loca? Pero la niña insistió tanto que el señor, que tenía muchos conectos en Hollywood, fue a la oficina de Dossier y le dijo, me vas a convertir en un villano. Y como el señor era así calvo y alemán, es uno de los tres Mr. Freeze. Otto Premingler hizo uno de los tres Mr. Sí. Freeze De la serie. en un episodio memorable que se llama Green Eyes, Qué maravilla. que es de los mejores, por cierto, gracias al maestro Otto Premingler en el papel de el Capitán Frío, le llamábamos en México, el Claro. Capitán Frío. Oye, pero estaba repleto porque esa es otra, yo creo que la serie ayudó a poner en el mapa a muchos de los villanos
de Correcto. Batman. O sea, ese creo que es el gran éxito de esta serie, sobre todo, pues que abre un panteón de personajes que son increíbles, ¿no? Evidentemente, pues está César Romero no es César, sí, César Sí, Romero, ¿no? Joker es César Romero. El Joker, pero por ahí había gente del calibre de Vincent Price apareciendo, como ¿cómo se llamaba? El señor Huevo, ¿cómo era? Egghead, ¿verdad? Egghead, en inglés que es Pero vamos, es exactamente. Don Vincent Price, o sea, qué importancia, ¿no? De tener ese casting. Para que se den una idea quienes nos están escuchando, hoy en día estadísticamente en redes sociales y en YouTube, por cada vez que se ha reproducido el rostro de Heath Ledger, de Joker, y de Joaquín Phoenix, en esa estupenda película, ¿sí? Por cada vez que se reproduce la cara de estos dos, aparecen dos de César Romero. O sea, César Romero tuvo un revival Al 2x1. iconográfico en internet, Sí, gracias a la película de Joaquín Phoenix. claro, es una locura. Oye, y la otra que me llama mucho la atención de esta serie es ¿por qué la hizo Fox cuando tradicionalmente, bueno, pues DC Comics pertenece a Warner y No, en esa todo, época no, no. no entiendo, en esa época no, pero todo tradicionalmente está de la mano de Warner. Por qué la serie se fue a Fox? Que además eso causó que la serie tardara añísimos en salir en DVDs y al público en general, ¿no? Sí, no, en esa época recordemos que la compañía que conocemos como DC Comics se llamaba National Periodical Publications, NPP, Ujú. NPP, que Ajá, curiosamente en esa época era muy fácil lograr una licencia para hacer el mercadeo de los personajes, que como tú sabes sacó una cantidad, una tonelada de cosas a partir de la serie. sí, Esto tiene que ver con los conectes de la oficina de Bill Dossier. sí. William Dossier trabajaba en Fox desde hace años, con Fox, y él sabía que la oportunidad de la serie fue un acuerdo entre ejecutivos de ABC y Fox, Mm, porque tenían facilidad para utilizar los estudios de ABC. En ujú, realidad fue una cuestión administrativa el hecho de que terminara siendo propiedad de, propiedad de Fox. Pero mm, hay un detalle artístico, ahora que mencionabas lo artístico, cuando se diseña los titulares, que es un dibujo animado con sí, los titulares, obviamente lo primero que hizo Fox fue llamar a Bob Kane, el que era la autoridad en ese momento de Batman. claro, claro. Bob Kane hace el primer dibujo animado que hoy para mí es de culto y para muchos de nosotros es de culto, La porque es entrada, la primera animación de Batman hecha por el propio padre de Batman, Bob Kane. claro, claro. Y además, ¿sabías que el logo de Batman estuvo en litigio años? Porque el logo de Batman, de la serie, con letritas que parecen letritas de Drácula, Ujú. se hizo en los estudios gráficos de Fox. Y DC Comics nunca tuvo autorización de usar ese logo en los cómics. ¿Sabías? Hasta Pues estaban recientemente en competencia. estaban en competencia y eso era uno de los assets y de las propiedades de Fox durante años, Claro, hasta que en 2014, fecha histórica en Batman, sí, hasta que en 2014 los abogados de Warner y DC se pusieron de acuerdo para sacar la serie por fin en DVD. sí. Ya es súper importante. Fíjate, esta imagen que encontramos me parece que es una imagen muy seria y Sí, muy poco, refleja en muy poco sentido lo que fue la serie. Yo creo que esta fue de las primeros shots que le hicieron a Adam West el para screen test, promoción, correcto, ¿no? Casi como un correcto, el screen test, screen porque test. además se ve bastante serio, se ve hasta heroico, ¿no? No, no, pero has tocado un punto muy importante. Bill Dossier, el productor, dijo, para que la serie funcione, ¿sí? Que es un poco lo que pasa con las narrativas que vemos en México del Tenorio. Sí, Sabes qué dijo Bill Dossier? Para que la serie funcione, todos los villanos y toda la gente que aparece lo hace en tono de farsa, claro, mientras que el único que tiene que permanecer en su papel de héroe y tiene que ser serio es Adam West. claro, De hecho, su propia seriedad es lo que está en jaque con la farsa que es los episodios de Batman del 66. claro. Sí, él nunca está de guasa, ¿no? Exacto, él nunca habla en broma, exacto. Sí, Hasta se siente anacrónico, exactamente. claro, me encanta. Y bueno, pues aquí regresamos al tema de los cómics, porque en estos vaivenes de lo mediático, pues aparece esta figura, porque después de literalmente lo que hizo la serie de televisión, que además, bueno, pues sobre todo cuando hay dinero por medio,
pues ahora sí que se van como gordo en tobogán, ¿no? Y Exacto. entonces cambiaron mucho la narrativa y alguien tenía que parar un hasta aquí, ¿no? Y no fue Frank Miller el que inició ese regreso al origen, ¿no? Ese regreso oscuro al misterio y un poco hasta el terror, ¿no? Correcto. Aquí el crédito va, por supuesto, para el editor, que fue Julius Schwartz, Sí, los guiones de Dennis O'Neill, sí, pero visualmente, sí, y muchos de nosotros, para nosotros, lo tenemos a este señor en un altar, ¿verdad? sí. Neil Adams, entonces, construye nuevamente a Batman como una criatura de la noche. Ya has comentado sobre lo que es la maravilla de que es la capa de Neil Adams. Por Sí. cierto, Neil Adams tiene el crédito de haber roto con la monotonía de las diagramaciones de las páginas de las historietas. ¿Es él Incluso el que rompe los paneles? sí, sí, el que rompe, en lugar de hacer viñetas cuadraditas, hacía unas viñetas donde la forma de la capa de Batman era una viñeta, Sí, convierte la página de cómic en algo muy dinámico, ¿verdad? sí, O sea, él hace diseño gráfico a sí, partir de una retícula aburrida de 9 viñetas, él claro, hace diseño gráfico sí, y convierte a Batman ya nuevamente en un ser de la noche, un detective paranormal. El editor en muchas entrevistas decía, en un principio, en el año 69, la compañía decía, tenemos que seguir vendiendo historietas, pero hay que utilizar las mismas farsas que están en la televisión. Cuando la serie se cancela, ahí viene el problema. ¿Cuál era el rumbo para las revistas de Batman? sí, Y entonces lo que hacen es, nos vamos a distanciar del camp, del humor camp de claro. la serie, y Ujú. entonces lo primero inteligente que hicieron fue quitar a Robin y mandarlo al college, quitarlo de en medio, Vámonos de aquí, ajá. convertir a Para Batman quitar nuevamente rumores de por medio, por y cierto. empezar a limpiar la reputación de Bruce Wayne Sí, y convertirlo en un depredador nocturno sí, en varias cosas, porque es detective de lo paranormal sí, y se va a enfrentar precisamente también a amenazas sobrenaturales, sí. como el gran Man-Bat, que gracias a ti y a tu canal ya pude hablar de Man-Bat, Estuvo del doctor padrísimo, Landstrom, gracias a este canal. estuvo padrísimo. Oye, a mí yo sé que para ti este es una figura de culto, ¿no? Pero aquí yo también quiero opinar a título personal, ¿no? Y yo sin ser experto en Batman, ni mucho menos, pero este es el Batman, ¿no? Que a mí me gustaría ver en un live action, ¿no? Este Batman misterioso, este Batman que lidia con lo sobrenatural, este Batman que además es detectivesco, pero además también pues es sumamente dinámico, ¿no? Y sin tantos gadgets. Yo la verdad es que no puedo con el Batman de Zack Snyder, que parece ya Iron Man, ¿no? O sea, entonces ya Sí, sí. perdió un poco como todo eso. Este es el Batman que me encanta, ¿no? Este es sumamente dinámico y el Batman de Neil Adams, pues para mí es el canon, más que Frank Miller, que entiendo que lo llevó a otra dimensión, ¿no? Y ese es inobjetable, pero para mí este es el Batman icónico, el original, porque además hasta el símbolo, ¿no? Lo traduce en algo, pues ya muy visual, ya muy reconocible, ¿no? Y efectivamente, los fans de Neil Adams desde los 70s decían que solamente él tenía la capacidad de dibujar un traje de superhéroe que era de tela, no era una armadura, sino de tela, Uh que -huh. se viera emocionante, que se viera dinámico, Sí. y al mismo tiempo los trajes son, paradójicamente, los trajes de Neil Adams, cuando él dibujaba escenas de máximo dramatismo, los trajes se rasgaban porque eran trajes de tela, no eran armaduras. Sí, Y eso le daba una dimensión humana a Batman impresionante. claro. Sí, claro, ya lo platicamos cuando pelea con Ra's al Ghul, Exacto. precisamente hasta se quita la camisa dándole este rasgo muy humano, ¿no? Totalmente humano y que Batman es un ser humano llevado a posibilidades físicas ampliadas, pero no es Superman, sino es un ser humano. Oye, yo lo único que le reprocho al señor Neil Adams es esta tendencia de volver a colorear ahora con cuestiones digitales su arte, cuando a mí icónicamente me parece que funciona mejor, ¿no? Con las técnicas tradicionales análogas con las que se publicaron. A mí las gradaciones no me encantan, se ven muy digitales.
Él hizo unas gradaciones experimentales cuando abrió su empresa que se llamó Continuity, Sí, pero en particular esta antología que tenemos en la imagen, sí, lo único que sí es muy bueno es que él decidió, así como Alquimista, realizar una mezcla de tonos azules, sí. y él dice que le dio al clavo del azul perfecto que debería tener la capa de Batman, Y el azul y lo, Batman. y lo, y lo llevó a lo digital, que sería lo único que tendría yo que decir a favor de esto que dices. Muy bien, tienes toda la razón. Ahora, bueno, pues evidentemente ya entrado en la oscuridad de Neil Adams, pues tenía que venir alguien a darle continuidad y expansión, ¿no? Exacto, expansión temporal. Sí, temporal. Expansión temporal. Y aquí me gustaría retomar una frase del gran maestro y el brujo Alan Moore. ¿Recuerdas a Alan Moore? Sí, el gran brujo. Alan Moore dijo que solamente los personajes mitológicos que se respetan son aquellos que pueden pasar la prueba del tiempo. Y eso es un hecho con Drácula, tú eres el experto. Los que han podido pasar la prueba del tiempo y que han envejecido, y que la propia vejez, el peso de los años, hacen a estos personajes todavía más heroicos, más grandes. Y entonces a Frank Miller le va a tocar, para bien o para mal, esta encrucijada en los años 80 de un cómic más violento, un cómic más cínico en términos de la sociedad norteamericana, un cómic que ya no cree en sus instituciones. Por ejemplo, lo peor que le pudo pasar a los gringos fue el empezar a desconfiar de sus presidentes y de su Sí, democracia, sí, que eso va a estar presente en el guión sí. de The Dark Knight Returns, Ujú, que ya es un cómic postmoderno, por cierto, y ujú. que Frank Miller va a ponernos en la mente, en las reflexiones de Bruce Wayne, el peso de los años, el peso de que su lucha contra el crimen ha sido hasta cierto punto ingrata, y que el costo que ha tenido que pagar ha sido el que su propio cuerpo está hecho pedazos cuando ya está mayor, como Ah, aparece en The Dark Knight Returns. claro. Y es esta retrospectiva, ¿no? Lo que también le da, pues, este sentido de abolengo, que por otro lado, pues, tiene que ver mucho la aparición, ahorita que estás diciendo de Alan Moore, pues su Watchmen, ¿no? Que hace Correcto. un cuestionamiento muy interesante sobre la figura del superhéroe, ¿no? Y esto se traduce muy bien a la figura de Batman, ¿no? Con esta oscuridad, con este cinismo, ¿no? Y una oscuridad que de alguna manera, y ahorita que hablabas también de cómo nos gusta este traje endeble de tela y el azul, Sí. Frank Miller tuvo además el buen juicio de que nuestro Batman con el que crecimos, ahora lo estamos viendo ya más vulnerable, pero con su mismo traje azul. Sí. Curiosamente, cuando abre el primer y segundo capítulo de Dark Knight Returns, él, recordarás, él hasta se rasura el bigote, y se pone su traje azul, es con el primero que va a estar después de 10 años, recordarás la narrativa, 10 años de retiro en que Batman no ha aparecido en Ciudad Gótica, Sí. y él se va a poner su traje nuevamente, el traje azul con el resto gris. Que esto además, bueno, no nada más se queda ahí porque después va a ser retomado por Nolan y otros creadores, ¿no? Para seguir expandiendo la narrativa, ¿no? Correcto. Y bueno, pues indudablemente, ¿no? Aquí llegamos a otro de estos puntos importantes para la narrativa de Batman, ¿no? Porque llega otro punto, pues que cambia el rumbo, porque esto lo lleva al terreno de lo popular, esto lo lleva al terreno de las masas, y esto hace que pues la gente ya lo consumiéramos, ¿no? En merchandising, si algo era algo como de culto, porque nada más era en cómics, ¿no? Y ahorita nos vas a hablar tú de lo que se implicaba ser, pues, fan de cómics. En este momento ya se convierte en algo masivo, se convierte en una moda, ¿no? En el 89, pues aquí aparecen, pues, playeras, aparecen juguetes, aparecen merchandising, ¿no? Promociones, y esto, bueno, pues se convierte en una bomba, ¿no? Uno de los golpes más fuertes para los fans de Batman de mi generación fue que en el año 88, cuando el Warner anunció que iba a venir la gran película de Batman, Sí, tú ibas a reuniones sociales o con los godines de la oficina, sí, y los godines de la oficina empezaron, oye, ¿y quién va a ser el Rey Tut? O va a salir o sea, todos estos personajes raros, ridículos de la serie. La gente de repente se sentía experta en Batman porque había visto la serie de chavos. sí, Te querían imaginar una película de Batman así, de risa. claro. Yo me acuerdo haber sufrido varias de estas conversaciones de godines donde decían,
Oye, y va a salir Robin, oye, y van a vivir juntos, oye, ¿y quién va a ser al Rey Tut? Imagínate esa pregunta. El Rey Tut y otra vez el Egghead, ¿no? Exacto, ¿quién va a ser al Cascarón, al Cascarovich? Decían, ¿quién va a ser al Cascarovich? Sí. Y entonces viene también, como tú bien sabes, todos estos ataques contra Michael Keaton, porque Sí. Michael Keaton había hecho comedia ligera Claro. antes de ponerse el traje. Que eso no le ayudaba al live action, porque bueno, pues venía de comedia y pues la serie, la referencia que todo el mundo tenía era comedia, ¿no? Tim Burton además en algunas ocasiones le tomaron fotos en el estudio y él decía que aparte de su libro de producción y su guión, él llevaba para todos lados una copia de The Dark Knight Returns de Frank Miller, decía que él había respetado la narrativa, pero recordemos que Tim Burton tiene un peso muy grande en el año 89 porque es el 50 aniversario de Batman, recordemos eso. Tenía una presión terrible, de lo cual después se quejó muchísimo, de que no lo dejaban trabajar, de que empezaba él a rodar y entraban ejecutivos de DC y entraban ejecutivos de Warner y le querían dar órdenes, le decían, no, así no se debe ver, córtale el pelo a Michael Keaton porque así no se debe ver. Dicen que terminó harto de todo eso porque no tenía control creativo sobre la película. Sobre su película, claro. Y aquí sí es oportuno recordar, porque estamos en un canal de Drácula, la frase en relación a Drácula, la mejor frase de la primera película es cuando entra el periodista al periódico de Ciudad Gótica y el dibujante le extiende un dibujo, ¿recuerdas? De un murciélago vestido de gángster, pero antes de que le entregue el dibujo, porque trae hasta el traje rayado. De rayitas, exacto, de rayitas. Sí. Pero no sé si recuerdas que antes de que le extienda el dibujo, cuando entra, se oye que sus compañeros se burlan de él y le dicen, ya llegó el conde Drácula. Count Drácula, pero además con el sonido de Bela Lugosi. Exactamente, el audio legendario de Count Drácula, así le dicen. Sí. Y ahí otra vez, no, son los constantes referencias entre Batman y Drácula, ¿no? Y para esta época, que también habría que recordarlo, para esta época, al pasar de los 80s a los 90s, los editores de DC también decidieron que había que reforzar la vida y en algunos la crueldad adaptada a los nuevos tiempos de ciertos villanos legendarios. Sí. Cuando se recrea la figura de Luthor, por cierto, el máximo enemigo de Superman, hay un cómic nuevo que los vuelve a reunir a Superman y Batman, y la frase que más me gusta de Luthor cuando conoce a Batman es que les dice a sus allegados, me parece imposible que no puedan atrapar a un sujeto vestido de Drácula. Así dice el propio Luthor. Dice. Es fantástico. Sí, porque bueno, pues aquí lo que me encanta mucho a mí de estos roces entre Drácula y Batman es que Batman puede aprovecharse de este realismo que le trajo Bram Stoker a su novela. Entonces, hay un coqueteo constante entre la fantasía implícita de ambas narrativas, pero también con la realidad que ambas suponen, ¿no? Exactamente. Y que lo que podría ser, lo que podría estar guardado, digamos, en un arcón romántico, que es Drácula del 19, se actualiza en el siglo XX, y algo así como su hermano bastardo podría ser Batman. Batman le regresa un reflejo como hermano bastardo. Me gusta eso que acabas de decir, son hermanos bastardos, sin duda alguna, y esa va a ser una tesis que tú y yo vamos a desarrollar, Batman y Drácula, hermanos bastardos. Eso está perfecto, sí. Me encanta. Eso es, que quede claro que salió en este canal. que quede claro que estamos acá los que lo produjimos. Muy bien, entonces, ahora. Hay una cosa muy importante, si hay algo que decir de esta serie animada del 92, 92, porque está en aniversario, estamos en aniversario. Sí. Si hay algo interesante que hay que decir de esta serie, como salto mediático y experimentación, es que esta serie de Animated Series es una radionovela a la que se agregaron dibujos, muy importante. Primero se grabaron los guiones, los guiones se dramatizaron en cabina como una radionovela de los 30s, y después pusieron a trabajar a los técnicos en animación. Claro. Y no al revés. Exacto, no al revés.
claro. Es lo importante que hay que decir de The Animated Series. No, y muchas cosas más, porque a mí uno de los detalles, yo como diseñador, tú también como diseñador, una de las cosas que a mí más me llaman la atención, pues evidentemente son los visuales. Y a mí de las cosas que más me gusta de esta aplicación es que todo estaba dibujado sobre fondo negro. Correcto. Entonces, lo cual hace que evidentemente esté completamente metido en una situación oscura, una situación de sombras, una situación que refuerza más lo gótico, la situación gótica, porque además aquí Ciudad Gótica se convierte en uno de los personajes más importantes de la narrativa, ¿no? Aquí Gotham es parte fundamental de la narrativa de Batman, que además, bueno, pues tiene muchos reflejos también no nada más con Drácula, sino también con Lovecraft, ¿no? Lovecraft, incluso la gárgola como tal, ya ves que la gárgola siempre está presente en Ciudad Gótica, y además hicieron también toda una ejercicio de preproducción y que después visualmente fue bellísimo, el estar también con los tonos del Art Deco de los años 40 Sí, para los edificios, recordarás, es Art sí, Deco, sí. al grado de que al popularizarse ya se hablaba en los 90 de Dark Deco, le pusieron el Art estilo de la Deco, serie, le llamaron Dark Deco, si me te acuerdas. encanta. Pues sí, me encanta. Y bueno, el siguiente brinco importante, ¿no? O sea, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Aquí estamos muy sintéticos. Que además tenemos que de agradecerle a Christopher Nolan Sí, el que haya podido decir, bueno, de borrón y cuenta nueva, vamos a olvidarnos de George Clooney y de los pezones del traje de goma, sí. y vamos a tratar de replantear en un mundo todavía más violento y más hostil Uh-huh. lo que hay que agradecerle tanto a Christopher Nolan como al guionista David S. Goyer, Sí, agradecerles el esfuerzo que hicieron por poner a Batman en un momento, sí, guerra del Golfo, sí. las crisis políticas, el relativismo moral, poner a Batman y que Batman pudiera razonablemente existir en un mundo tan violento ya del siglo XXI, Y realista, claro, año 2005. claro. Y obviamente, para que las cosas funcionaran, había que hacer ensambles con las problemáticas políticas norteamericanas, tanto la cuestión policíaca como la cuestión global, y ahí es donde viene la única cosa que yo le reprocho a Christopher Nolan, y no sé si los fans de Batman que me están oyendo, Christopher Nolan tuvo que sacrificar algo que para mí es sagrado, que es el Batimóvil, Sí. porque el Tumbler, como tú sabes, es un vehículo de Militar. guerra, es un vehículo Uh-huh. para ir al Golfo Sí, Pérsico. sí. De hecho, es como una mezcla de un zombie y un tanque, ¿no? Exactamente, entonces, quitando el hecho de que nos quitó nuestro amado Batimóvil, Sí. lo que hizo Nolan fue espléndido en términos de la trilogía. Okay. Ahora, llama mucho la atención justo lo que estabas diciendo, ¿no? Porque mencionaste, invocaste a los pezones de George Clooney y eso nos lleva de inmediato al señor Frío, pues, ¿cómo se llama? De Schwarzenegger, qué horror de Schwarzenegger, Schwarzenegger. ¿no? Porque además ahí viene otra vez esta necedad del estudio, ¿no? De decir, oye, pues ya sacamos a Burton de la jugada, entonces vámonos a full. Si ellos hubieran podido, se hubieran abrazado de esta parte de comedia, que además, bueno, pues empezó Val Kilmer de una u otra manera teniendo a Jim Carrey, pero que ya fue desatado en la siguiente, cuando pues, Batman y Robin sale de Joel Schumacher. Schwarzenegger, sale Poison Ivy terrible también, y sale un Bane ahí muy caricaturizado, ¿no? Totalmente. Entonces, pero va a suceder algo análogo, que ya lo mencionaste muy bien, análogo a lo que pasó cuando Neil Adams retoma los cómics de Batman para volver al cauce al personaje. Sí, Algo análogo va a suceder cuando se escribe el guión de Batman Begins sí, y dirigido por Nolan, para entonces reinventar al personaje y sí. colocarlo, y sobre todo lo más impresionante, lo más importante, establecer todo tipo de conexiones con el sistema legal. Por ejemplo, es espléndido cómo hacen las articulaciones con el sistema legal norteamericano en Ciudad Gótica, Uh-huh. en The Dark Knight, cuando aparece Heath Ledger. Ese tiene todo un sustento jurídico interesantísimo, como tú sabes. La aparición de Two-Face,
Sí. que fue espléndida en The Dark Knight. Sí, maravilloso. Y bueno, pues eso pues ya nos lleva evidentemente a nuevas tecnologías, ¿no? Porque las transmedias de estos personajes, sobre todo Drácula y Batman, ¿no? Son estos que van abriendo camino, ¿no? Y uno de ellos, bueno, pues Batman ha sido muy afortunado en sus apariciones en videojuegos. Yo recuerdo haber jugado mucho una versión de Nintendo, que era maravilloso, que te tenía toda la noche, pero era una versión muy de videojuegos, ¿no? De ir cruzando pantallas y demás. Pero aquí viene un gran cambio de paradigma, porque entonces aquí estamos hablando de un Batman que entiende que esa es la enorme ventaja de Warner, ¿no? Ya hablando de mercadotecnia, entiende que hay muchas audiencias y cada una de esas audiencias quiere cosas distintas. Entonces, precisamente para los videojugadores, para los gamers, ¿no? Aparece esto que es un verdadero madrazo, que es la aparición de Batman en Arkham, ¿no? Y además esa es también otra de las ramificaciones que tienen mucha cuerda y que después probablemente podamos comentar. El hecho de que la gran virtud de Arkham City, es poner sobre la mesa algo que ya se está escribiendo en los cómics más, digamos, más complejos del siglo XXI, Sí. en el sentido de dentro de Ciudad Gótica existe una bomba de tiempo que es el Hospital de Arkham. Sí. El Hospital de Arkham ya había sido revisado y recreado por el gran Grant Morrison, el guionista británico. Sí. Pero aquí la premisa es maravillosa porque es, ¿qué pasaría si Arkham explotara como una bomba y se comiera Ciudad Gótica? Sí. Para decirlo en términos muy sencillos. Sí. Convertir casi Ciudad Gótica en la extensión del sanitario y del hospital psiquiátrico de criminales. En ese momento Batman está solo, que eso es el interés de recorrer una Ciudad Gótica infectada por los pacientes de Arkham, por la dinámica del hospital psiquiátrico, que esa es la gran virtud que tiene. Y claro, los gráficos realistas ya de última generación. Que fíjate que esto se acaba de convertir en una invitación para hablar del psiquiátrico de Arkham, porque en la narrativa de Drácula, el psiquiátrico es sumamente importante. Bram Stoker tenía un hermano, Thornley, que era doctor, y que él es el que le da como todo el sentido realista a la novela de Drácula, porque él es el que lo asesora en términos de lo de las transfusiones, que en ese momento eran muy importantes y además muy novedosas, ¿no? Pero también él tenía un hospital psiquiátrico. Entonces tenemos el personaje Renfield, ¿no? Que es este gran loco que además aparece de manera disruptiva, ¿no? Y se convierte en un vínculo del mal, ¿no? En Drácula. Entonces, el psiquiátrico va a ser algo muy importante en Drácula y que tiene aquí otra vez un reflejo muy importante en Arkham, ¿no? Que además Arkham salido de las narrativas de Lovecraft, ¿no? Que espero tengamos la oportunidad en otra ocasión de platicar sobre el perfil de Jeremías Arkham, sí, el fundador de Arkham, sí, y que en esa ocasión quiero que platiques también entre la relación entre Van Helsing y el Dr. Seward, claro, que ahí es donde hay un sustento científico del libro de Bram Stoker, que bueno, que tú eres el que sabes. Donde amarra precisamente con la ciencia, ¿no? Arkham, sí, exacto, eso. Pero fíjate, en este arte que estamos viendo, que me parece maravilloso, porque además es de promoción del videojuego, aparte de que vemos Ciudad Gótica, en la parte de atrás es indudable también la aparición de la niebla, ¿no? Que es un elemento característico de Drácula, ¿no? Y la gárgola, ahí está la gárgola y ahí está la niebla, correcto. Me encanta, muy bien. Y bueno, ya me eché para atrás, ¿no? Y ahora, bueno, indudablemente hablar de Drácula, yo estoy obsesionado, hablar de Batman y no tocar este punto como la actualidad, ¿no? Donde estamos ahorita, en el punto donde estamos ahorita, sobre todo a nivel, pues siempre que sale una película nueva de Batman, ¿no? Se convierte en un verdadero cañonazo cultural. Sobre todo porque hoy hasta se ha convertido, como tú sabes, y eso tú me lo dijiste en otra ocasión, cuando dabas tus clases sobre medios y sobre edición, como un tráiler se convierte ya en una pieza cultural que puede ser estudiada aparte del film completo, eso tú me lo dijiste en alguna ocasión. Sí. Ahorita hay legiones de gente que están analizando los trailers iniciales, sí, de esta película, sí, que como no había pasado antes, y es oportuno decirlo en tu canal,
el actor Robert Pattinson tiene en su currículum haber sido vampiro o haber estado relacionado con el vampirismo. Claro. Y lo que me está llamando mucho la atención de esta publicidad contemporánea es, están vendiendo la película como algo que no te esperas porque es scary movie, están diciendo que es una obra de horror, están diciendo que Batman va a llegar a niveles de violencia visual como no se habían visto antes, así lo están vendiendo. Sí. Y esto es sumamente, digo, voy a utilizar la palabra emocionante, pero por favor que no se descontextualice, ¿no? De que queremos violencia, no. Es interesante porque, bueno, son adaptaciones de narrativas que nosotros que hemos crecido con estos personajes, ¿no? Hemos también madurado en nuestras narrativas y evidentemente justo lo que estamos platicando ahora, Warner, entendiendo eso, ¿no? Entendiendo esos deseos de las audiencias, pues entonces está con una propuesta muy atractiva, porque además, sí, los reviews que han salido de esta película, que además la gente ya la vio, hay gente que ya hubo testeos y ya la vieron, entonces dicen que está francamente aterradora, porque tiene algo que ver con Seven, me parece que hacen la analogía, la película esta de Brad Pitt y Morgan Freeman, ¿no? De asesino, cobrando venganza, ¿no? Sí, no, y si esa es la referencia de base, es muy respetable. La obra de David Fincher. Sí. David Fincher filmó una obra de arte que es Seven, y sí parece ser que entonces están, porque en algunos momentos se han tomado ciertas libertades con ciertos personajes. Por ejemplo, yo me muero de ganas de ver la versión del Pingüino, el nuevo Pingüino, que está increíble. Pero otro de mis personajes consentidos, que es The Riddler, han reinventado al Acertijo y lo han convertido en un asesino serial, asesino serial del siglo XXI, y eso también, de hecho, en una de las fotos tiene una capucha con unos lentes industriales que nos recuerda el traje de Doomsday, el tipo que mató a Superman, ¿recuerdas el traje de Doomsday? Sí. Ahí hay una serie de ecos también del villano inesperado, como era cuando salió Doomsday, que nadie sabía que iba a matar a Superman en el 92. Sí, hay algo de eso así, y también de este horror industrial contemporáneo. Claro. Oye, y es interesantísima esta imagen que estamos viendo, que es parte de la promoción de la novela de la película que está a punto de estrenarse, porque otra vez vemos a este Batman insertado en las sombras, ¿no? Como un Drácula, ¿no? Y además me llama mucho la atención, sin forzar el comentario, pero el cuello levantado en la capa, ¿no? Hace que esta capa, o sea, un poco draculesca, ¿no? Correcto, como si fuera incluso una capa imperial, una capa de gran señor. Sí. Y otra cosa que me llama la atención y que me gusta, hay dos cosas que antes de verlas sí ya estoy súper de acuerdo. Bien. El emblema del pecho no me gusta porque es como el boomerang metido ahí, eso no me gusta. Sí. Pero la capucha parece ser una capucha nuevamente artesanal, de hecho se le ven costuras, es una capucha de piel, eso me gusta. Y sí, además... Casco de americano de los años 50, quizá. Ándale, ¿no? Exactamente, una costura de piel. Y ya vi el Batimóvil está maravilloso porque es un Batimóvil retro. Claro. Es un Batimóvil retro, parece un Mustang. Pero es un muscle car en realidad, es como uno de estos Mustangs, ¿no? Exactamente, un Mustang de los que eran del custom, de los que llevaban a ponerles llantotas así en los 70s. Sí. Tiene los streamlines y las alas del murciélago. El Batimóvil sí estoy fascinado con el nuevo. Oye, ¿cuándo sale esta chulada? Sale este diciembre, ¿verdad? No, primavera del 2022, según. Primavera. Sí. Ok. Sí. Entonces, qué raro que lo hayan mandado a primavera y no en diciembre, porque tradicionalmente verano y diciembre son las fechas grandes de los blockbusters. Los blockbusters. Bueno, pues ya estamos con boleto guardado para además continuar una vieja tradición que tú y yo tenemos, que película que se estrena de Batman en cine. Ahí estamos. Estamos viendo, la verdad. Esa es una tradición que no debe terminar, exactamente. Oye, deberíamos extenderla a Drácula, porque Drácula el año que entra va a tener muchas películas por ser el 125 aniversario. No, ahí te vas a dar lujo con todo lo que se va a publicar. Un par de cosas muy interesantes. Banquete. Muy bien. Oigan, y precisamente para que no nos regañen, no me regañen a mí de que este es un canal de Drácula y que precisamente estamos hablando de Batman, ¿no? Y no estamos hablando de un tema de oportunismo. Este es nuestro vínculo y aquí es donde queríamos cerrar, ¿no, querido Juan? Este es nuestro vínculo directamente para estar hablando de Batman Drácula el día de hoy. Este señor David S. Goyer.
David S. Goyer, que además es él en sí, estéticamente es un fan de los murciélagos, cosa que me encanta. Dice él que también en su vida ha estado presente el hombre con las alas de murciélago, como lo esculpió Leonardo, el ornitóptero. Y la anécdota que acabo de recuperar esta semana es que él nos cuenta que tenía 7 años de edad cuando entró a la farmacia. Sí. Fue al rack de los cómics, y el cómic que más le gustó y se lo llevó y es entrañable para él es donde aparece Tomb of Dracula, donde aparece Blade por primera vez, el Blade que es muy setentero, muy Mod Squad, sí, que dice que se quedó prendado de Blade a los 7 años, dice el maestro David S. Goyer, quien además va a construir toda una red interesantísima que podemos ampliar en otra ocasión. Él construye toda una red en donde lo interesante es que Blade está en medio de una gran conspiración que tiene que ver con, uno, convertir la sangre en una sustancia tan valiosa como el crack, claro, como las drogas de diseñador, ¿verdad? Claro. Tráfico de sangre, y además Blade se va a enfrentar a un corporativo que recibe el nombre de European Health Consortium, que van a hacer ingeniería genética, intervención genética, y donde la sangre se convierte en algo valiosísimo en la Unión Europea. Eso es una cosa que está loquísima. Claro. Y ese es precisamente donde nos anclamos, ¿no? Porque precisamente hoy vamos a hablar de Blade, ¿no? Porque lo habíamos prometido la semana anterior, pero sí quisimos hacer este paréntesis para celebrar el Día de Batman, ¿no? Con un experto de Batman, ¿no? Pero además experto en carne propia, ¿no? Que además, bueno, sabe todo, y justo ¿no? Quería yo cerrar con esta slide, ¿no? Esta diapositiva, precisamente con Goyer, que es el que nos lleva al mundo de Blade. Y Blade, bueno, pues estará con nosotros la semana que entra, ¿no? Platicando justo de todas estas cosas, porque aquí es donde don Juan Carlos Campuzano, ¿no? Nos termina de amarrar absolutamente todo. Y quería cerrar la charla del día de hoy, Juan, si me permites, compartir tus redes para que te sigan, ¿no? A ti te encuentran como Juan Carlos Campuzano 50. 50, pegadito, ¿no? Así pegadito. Así, 50. Todo pegadito, búsquenlo aquí, Juan Carlos Campuzano con Z y 50 al final, ¿no? Porque este señor es en verdad un experto en Batman, ¿no? Como pocos. Y háblanos, por favor, de esta imagen que me compartiste hace ratito, porque además esto es histórico, Juan. Esto hoy por hoy, que además es tan valorado también el bootleg, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Muchas veces en México no llegaban las grandes marcas, ¿no? Entonces se tenían que hacer reproducciones, ¿no? De plásticas, y además para todos los presupuestos. Entonces, háblanos un poco de esta imagen que es parte de tu colección, ¿no? Para todos los presupuestos, y habría que recordar que incluso esto es una referencia interesante también que tiene que ver con espectáculo y medios. En 1970, justamente, el año del Mundial, ¿sí? Uno de los recuerdos más tempranos que tengo es que en esa época todo el mundo estaba pendiente de cuando bajó del avión, Pelé bajando el avión, y mis padres estaban pegados al televisor viendo cómo bajaba Pelé del avión, y yo estaba jugando con este batimóvil que se podía adquirir en el mercado de Sonora, te lo vendían en una cantidad menor a 15 pesos, un paquete con 6 en una bolsa de plástico. En una bolsa de plástico y cartoncito, ¿no? Y cartoncito, ya ves que en el mercado de Sonora todo era de docena o media docena. Sí. O sea, te llevabas un paquete de 6 de estos carritos por menos de 12 pesos, así menos. Se convirtió en mi primer batimóvil, por cierto, hasta después adquirir uno en Los Ángeles, ya con el modelo de la serie de televisión, pero este fue mi primer batimóvil. Sí. Tiene esto desde 69 en Navidad se empiezan a vender bootlegs en los mercados de México, y como tú bien dices, para todos los bolsillos, porque lo curioso es que ya cuando la serie triunfa en México y ya es una moda, estamos hablando de 68, 69, había artículos de Batman para todos los presupuestos. Las tiendas más elegantes vendían importados, claro, pero en los mercados había todo tipo de juguetes de Batman hechos en México, que para mí ahorita ya son los más codiciados también, porque desaparecieron. Y nunca se preservaron en aquella época. Esa memoria la puedes encontrar quizá en algún
botadero de juguetes todavía en estos mercados sobre ruedas que van vendiendo bootlegs, pero para encontrar una cosa así debe ser pues de museo. Y de hecho quiero ir a averiguar porque en estos días voy a ir al Mujam, a la tienda del Museo del Juguete Antiguo de México, Sí, ahí a los Doctors, sí. para ver si tienen algunos vestigios históricos de estos o productos de hace exactamente 50 años. Esto es 69-70. Ve nomás. Qué maravilla. Pues, gente, por favor, háganse un favor, ¿no? Háganse y sigan a este señor, Juan Carlos Campuzano con Z y 50 al final, ¿no? En Instagram, porque en verdad, se los digo en serio, fue mi maestro, tuve el privilegio de que fuera mi maestro hace 20 años y tengo el enorme gusto de seguir aprendiendo todos los días de él. Entonces, háganse un favor y síganlo, ¿no? Yo creo, para mí, la persona que más sabe de Batman en el mundo, y bueno, pues en México es un privilegio tenerlo en casa. Te agradezco muchísimo, eso me encanta, eso que has dicho, te agradezco mucho. No, pues al contrario, te agradecemos a ti, ¿no? Este derroche de Batman en el día de Batman. Yo creo que no había mejor celebración, ¿no? Que esto. Entonces, que muchísimas gracias, querido Juan, por venir a platicar de tu pasión de Batman. Y insisto, para que no nos regañen, ahí están las conexiones muy claras con Batman Drácula, ¿no? Para que vean la pertinencia en este canal. Que ya ves que los fans somos muy exigentes, Somos ya muy sea de Batman exigentes. o de Drácula, somos muy exigentes los Exacto, fans. pero aquí mantenemos la exigencia, no bajamos la guardia, ¿no? Bien, muchas Muy bien, gracias, querido. Enrique. Pues entonces queda la invitación para hablar de Blade, que además preparaste una excelente exposición, entonces la retomamos la semana que entra. Gracias, muchas gracias, Enrique. Un Muchas abrazo. gracias y bueno, pues regálanos su like, ¿no? Ya saben que eso nos ayuda a que el algoritmo nos vea y este contenido, si les gustó, pues que llegue a más personas. Así que suscríbanse al canal porque cada semana estamos con estas charlas increíbles con Juan Carlos, ¿vale? Querido Juan, un fuerte Gracias a abrazo. todos. Gracias a todos. Nos vemos bien pronto.